comentario. A ver, conferencia me permite plantear algo que Stefan me decía, que hubiera sido bueno que lo explique, pero aprovecho la posibilidad. Vivir bien aparece en el artículo 8 de la Constitución como un principio jurídico. Un principio en materia jurídica es un mandato de optimización, es decir, el principio es como una unidad rectora donde la legislación o la política pública tiene que apuntar a ese principio, ¿no? Es decir, es un mandato de optimización. Pero la Constitución, y eso apelando a lo que usas de arriba, es un texto que se deconstruye a sí mismo, es bien interesante en el sentido de su aplicación. Hay un artículo que es el 196, que dice que para interpretar la Constitución tienes que ir a la voluntad del constituyente. El mismo artículo te dice de que también tienes que ir al tenor literal del texto. Otro artículo, que es el 256, que dice que para interpretar la Constitución tengo que ir a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Hay otro, que es el 179, que no me falla, que dice que para interpretar la Constitución tengo que ir al pluralismo jurídico. Y hay otro, que si la memoria no me falla es el 203, que dice que para interpretar la Constitución tengo que ver los fallos del Tribunal Constitucional. Listo, ya estoy hecho. Para interpretar la Constitución tengo esta alternativa, esta otra, esta otra, esta otra y esta otra. Además que la teoría jurídica me dice que un principio, como vivir bien, es un mandato de optimización. Y no solamente es, está vivir bien, está camino vida noble, están varios, ¿no? Vivir bien es la traducción de Summa Camaña, que es muy conflictiva en su momento, pero que sería esa idea. Entonces, un juez, y ese era, digamos, el diálogo con el Tribunal Constitucional, porque esto fue un diálogo y un debate con el Tribunal, o sea, ¿cómo va a aplicar el Tribunal Constitucional una norma? Mucho más cuando la norma trae cosas como, por ejemplo, vivir bien, que es vivir bien. Entonces, para trabajar aquello tiene distintas opciones. Sin embargo, su sentencia va a ser solamente una sentencia de caso concreto. En ese sentido, recurre a realidad y fuerza de ley, que te dice de que la justicia solamente es la justicia en acto que se realiza esa sola vez, ¿no? Entonces, allí tendría un menú donde esa sentencia pasa a ser ¿qué? Jurisprudencia, que pasa a ser un elemento de algo que se va reconstituyendo cada vez más. A mí me parecía interesante esa idea, se lo planteaba a Josefa para la revista de Estudios Bolivianos que publica, que se publica cada cuánto, se publica cada 2 años, ¿no? ¿Dónde se está hablando? Para esta revista, porque me parecía de que eso te muestra de que no hay un punto de llegada final, sino hay una constante producción de cómo voy a interpretar este texto para distintas cosas. Y ahí interviene la persona. ¿Qué es lo que nosotros intentamos allí, por lo menos, trabajar con el Tribunal Constitucional? Que no está atado al tenor literal del texto únicamente. E incluso la palabra tenor literal, yo la jugaba en el sentido de que de tenor, como tenor, la voz, el tenor cantante, digamos así. ¿Cuál es la voz? ¿Cuál es la voz que en la misma Constitución me da una palabra como vivir bien? Solamente el término vivir bien, que aparece en el artículo 8, vuelve a aparecer, pero con mayor consonancia en la parte económica de la distribución de riqueza. No aparece tanto vivir bien en la parte de derechos, sino más en la parte económica. Y eso es muy sencillo, tal vez podemos jugar a que te la pase la Constitución. Yo no conozco mucho la computadora, pero puedo pasar la Constitución en Word, en el programa, y coloco buscar, vivir bien, y ahí me aparece cuántas veces aparece, ¿no? Y empezamos a trabajar en el Centro de Estudios Constitucionales respecto a cuáles son las tensiones, por ejemplo, respecto a términos, por ejemplo, plurinacional, dónde aparece con mayor fuerza, dónde se desaparece, vivir bien, dónde aparece el texto con mayor fuerza y dónde se desaparece, porque esas serían, digamos así, como las ponderaciones que podría hacer una política legislativa posterior. Entonces, yo creo que el texto puede ser mucho más rico de lo que uno cree, mucho más si se apoya en los archivos. Como platicábamos de que tú estás teniendo partir con eso para tu tesis o investigación, bueno, al punto de que tal vez lo más rico sea ingresar a revisar los archivos, el debate y el proceso que te puede colaborar a ver estos elementos, y tal vez ahí pues ponerlo a jugar con lo que Álvaro u otros, porque Álvaro es uno,
dentro de muchos que estuvieron escribiendo en el proceso constituyente, que obviamente tiene una notoriedad porque era el vicepresidente, pero en última instancia ese es un juego muy, muy rico, es una apertura muy rica de pensar. Sí, lo que me parece muy interesante es más bien con el proceso político real, digamos, o lo que está pasando más bien que lo que está escrito en libros sobre lo que puede pasar, ¿no? Que es algo que no he investigado tanto, ¿no? He estado realmente leyendo los textos de García Linera y de algunas personas autoidentificados con los movimientos catalanistas, por ejemplo. Pero lo que intuyo es que todos estos discursos, cosas que estamos diciendo aquí, pero también aparecen, por ejemplo, en las corrientes catalanistas, por ejemplo, ¿no? De alguna forma influyen en el derecho, por ejemplo, de la Constitución, basado en lo que me estás diciendo, ¿no? También. Y hemos visto en ciertos momentos quizás un peligro, ¿no? De ciertas personas no totalmente cómodas, por ejemplo, con algunas cosas que se ha dicho aquí, García Linera, o en este texto, ¿no? Tiene que ver con este conflicto que está siempre ahí, ¿no? Y eso es lo que me interesa, digamos, en este texto, escribir este texto pensando en la no clausura, como digo, ¿no? Eso es importante del proceso. ¿Qué es lo que veo que importa en esta lectura, por ejemplo, de una constitución que siempre está abierta a diferentes interpretaciones y movimientos? Y también tiene, aún así, esta doble obligación, digamos, ¿no? O esta tensión siempre está ahí y tiene peligros también, ¿no? Que son reales y están ocurriendo cosas también. ¿Qué pensás, Carmen? Cuando tú usas ese epígrafe respecto de Marx, ¿no? que se continúa con una segunda afirmación, ¿no? Que es la que Derrida hay que sostener en todo el texto, que es, no se puede aprender a vivir. Eso está bueno que lo hayas comprobado. Porque lo que sigue es la frase, no se puede aprender a vivir. Es una frase de ligero aroma fenomenológico. Son los últimos momentos fenomenológicos, en realidad, porque en realidad la tesis que expusa sobre la experiencia está ligada en ese mismo tema. O sea, no se puede aprender a vivir porque la experiencia del vivir va siempre por delante de la apropiación misma de esa experiencia. Por lo tanto, uno se muere aprendiendo a vivir. Él se está muriendo en ese momento cuando escribe esas líneas. Claro, está enfermo. además, está enfermo. Entonces, no se puede aprender a vivir porque siempre el aprendizaje va por detrás de la experiencia que lo abre. En ese sentido, las dos frases funcionan en la misma dirección, ¿no? Es decir, en la experiencia de la no clausura. Para derivar la teoría de la hospitalidad se constituye ahí, porque en realidad uno no aprende de uno mismo y de la vida, aprende del otro y de la muerte. Es decir, aprende de esta alteridad que siempre sustrae la experiencia. Está muy bien retratado. Quiero decir, que haya invertido ya la frase no significa que no se pueda sostener exactamente igual en la arquitectura de la exposición. Tú podrías haber partido por lo otro. No se puede aprender a vivir. Y realmente no se puede aprender a vivir. Nadie puede aprender a vivir. Nos morimos tratando de aprender la vida. Eso es un problema fáctico. Ahora, es decir, es una no clausura determinada fácticamente. Por ejemplo, uno quiere aprender a vivir, no puede. Entonces, pero eso tiene un riesgo, que sobre el que preguntar, a lo mejor no entiendo. El riesgo sería no construir eso una teoría hospitalaria del Estado, por un lado, es decir, el Estado como aquel que se hace cargo de hospitalizar lo que significa vivir bien y que incluiría todos los problemas que Farid acaba de mencionar a propósito de la Constitución, ¿no? Ese es un primer problema. El segundo problema es si el aprender a vivir no suple
los modos singulares de ese aprendizaje en cada quien, no solo en el indigenismo, sino en cada quien. Entonces, tenemos en segundo lugar el problema de singularidad, por lo que quería comentar. La tercera y última pregunta es si esta no clausura, que el no se puede aprender a vivir instaura, no es en realidad, o no corre el riesgo de ser en realidad una clausura. En el sentido de decir, no se puede aprender a vivir, funciona como la determinación filosófica de una impotencia o de una imposibilidad. Entonces, esos tres elementos se cruzan ahí y me parece que son importantes en relación a todo lo que hemos estado conversando. Por ejemplo, el problema de la singularidad, nadie puede aprender a vivir, por ese nadie somos todos, pero somos todos distintos en nuestro no aprender. El segundo es la hospitalidad del Estado, el riesgo de que el Estado se convierta en una máquina que produce verticalmente una cultura demandante. Tenía una manera de sentir vivir. No fue mejor, pero tenía pensado ese. Y la tercera es, claro, la pregunta por la no clausura como clausura, en el sentido de que decir no se puede aprender a vivir, también es suplir la experiencia del no se puede por vía de una determinación que tiene un gran contenido filosófico. No sé cómo ves tú. Yo creo que es por la pedagogía también, ¿no? Sí, por eso la atención sobre aprender puede tener que ver con eso así. O sea, que no se puede aprender, seguir. Entonces, el papel del intelectual. Las preguntas son, sí, exacto. Las preguntas son muy buenas porque yo creo que, o sea, esta distinción entre cómo abre, digamos, y cómo concluye, ¿no? Con esta declaración quisiera aprender a vivir y luego que no se puede aprender a vivir, ¿no? Y me gustó, o sea, yo quería empezar con la frase inicial porque yo creo que es allí, o sea, obviamente Jacques Derrida tiene que llevar esto a donde quiere ir, digamos, con el texto, pero esta primera frase de alguna forma es la suspensión de esta cuestión, ¿no? También, que es lo que me gusta, ¿no? Y siempre se queda en suspensión, y ahí es donde quizás hay una irreductibilidad incluso entre el quisiera aprender a vivir y no se puede aprender a vivir, ¿no? Porque el no se puede aprender a vivir, no, tampoco nos podemos rendir después. O sea, hay siempre que decir, hay que aprender a vivir, ¿no? Quisiera aprender a vivir, o quisiéramos aprender también, ¿no? Que es importante ponerlo en plural, específicamente pensando en el caso politicano, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Y solo segundo, sobre el hospitalidad. Sí, es una cuestión muy buena y muy importante, yo creo. No sé cómo contestarla en el sentido de que no sería un caso de un programa de un estado de hospitalidad, digamos, ¿no? Pero la cuestión es muy buena porque plantea, yo creo, la problemática, ¿no? Que es del aprender, quién me enseña a aprender a vivir bien, o qué me enseña a vivir bien, ¿no? Que ahí hay un conflicto, ¿no? Que tiene que ver con ese conflicto que hemos sentido de alguna forma con un Estado que, por un lado, quiere romper con la lógica de yo soy el espejo a través de que entendéis vuestros derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Y un Estado que aún así tiene que tomar decisiones. Eso es lindo. Lo que tú dirías que eso o sea, tú dirías, tú personificarías el Estado y podrías decir, el Estado, tú dices, bueno, ya monopolicé demasiado la violencia legítima. Ahora quiero aprender a vivir. No estaba pensando así, pero me gusta. Sí, no, o sea, estamos de acuerdo, ¿no? Pero quiero decir que no lo llevé a esto, que está muy bien. José, Sí,
Hay una inglesa que está casada con Juan de Dios Yapita, Denise Arnold, sí. Y ella estaba metida en la política de educación. Entonces ella dice que no puedes aprender, si la noción de aprender indígena no es que tú vas y les enseñas, le das tú una cosa y tienes que aprender, no. Ellos ven que tú te tienes que desenvolver, que el conocimiento está en ti. Si no es una cuestión de imponer conocimiento y aprender, sino es que de desenvolverte. Y ella trató de cambiar las políticas educativas en el gobierno, supuestamente. Y ella está muy frustrada porque no pudo, ¿no? Es decir, ella trató de enseñar eso y no ir a enseñar al indígena cómo vivir, porque además, si hablas con Juan de Dios Yapita, que es el lingüista, dice, estos están hablando de vivir bien, eso no quiere decir vivir bien. Es decir, él da, no, la suma tamaña, no significa, bueno, pero de todas formas, eso yo creo que cuestionaría lo que dice Derrida, y afirmaría, ¿no? Sí, pero ¿cómo se llama la pregunta? Denise Arnold. Denise Arnold. Arnold. Interesante. El largo de las cabezas, ¿cómo se llama? Sí, no. El confín de las cabezas. Sí, no tengo mucho que decir, sino que es parte fundamental de la cuestión, ¿no? de la imposibilidad de poder vivir, pero la necesidad de plantear la cuestión de todas formas. Obviamente, o sea, imponer una forma, sea leída como occidental o indígena, no sería aceptable, ¿no? Obviamente, o sea, sería un caso de... Pero si no puedes aprender a vivir, tampoco puedes enseñar a vivir. Claro. Complicado, no puedes enseñar a vivir. Claro. Y también otra cosa que a mí no me parece demasiado fina, ¿no? En toda esta teoría del vivir bien, es la contraposición de vivir bien con el vivir mejor, Claro. como una contraposición civilizatoria. Eso me parece demasiado. Pero déjame que miras. Esto viene porque yo creo que es en ese mismo capítulo que tú también comentas, texto de García Linera, donde él menciona el sentido común. Dice que tratando de construir esa tercera forma de Estado, Estado multinacional y policivilizatorio, es necesaria la construcción de un sentido común que lo permita. Entonces vuelvo otra vez, creo que es una cosa que ya hemos apuntado varias veces, pero yo insisto porque me parece un problema muy grave que no hemos resuelto, que es ese sentido común, ¿no? Lleva necesariamente a una nación y a una civilización, es decir, y no se puede reducir eso. Incluso, Farid, cuando tú nos hablas de las diversas dimensiones y aspectos de la Constitución, ya estás en esa complejidad misma que indicas, ya estás exponiendo una singularidad, una especificidad, una concreción. Yo creo que no se puede salir de ahí, ¿no? Seguimos todavía en el terreno del universal concreto, es decir, la policivilización de Bolivia es la civilización de Bolivia, es la monocivilización de Bolivia. No se puede reducir ese asunto, esa contradicción. Creo yo, ¿no? Tú lo puedes decir como un problema filosófico, pero es un problema filosófico que tiene muchas explicaciones políticas, directamente políticas. Y obviamente, dado que esto está en relación con Derrida, ¿no? Cuando Derrida habla de una filosofía cosmopolita, ¿no? Su intento no es necesariamente, digamos, abrir generosamente las puertas de Europa a la llegada de los bárbaros, no. Lo que él está haciendo es todo lo contrario, es decir, la supervivencia de Europa depende de esa apertura, depende de esa... La noción de filosofía depende de que hoy la filosofía sea cosmopolita. Es decir, lo que se está construyendo es una universalidad, no se está construyendo una noción de policivilización y de multinación. Solamente un elemento. Los magistrados del tribunal cuestionaban, y con todo esto, ¿cuál? ¿No? Incluso recuerdo que el mismo Álvaro, cuando vio el despliegue, preguntó en el centro,
cuál es la correcta, o sea, con cuál uno, ¿no? Y nosotros le decíamos es que depende, primero nosotros como academia no podemos decir con cuál sea uno. Dos, necesitamos el caso concreto. O sea, el caso concreto que vamos a analizar para tratar de hilar. El tercero, tenemos que ser honestos, que en el momento en el cual decidimos políticamente una interpretación que en ningún momento es la interpretación universal que va a atar a las demás interpretaciones. Entonces, ese orden lo entendíamos como formar una comunidad sin comunidad. O sea, hablando algunas cositas de Jean-Luc Nancy, ¿recuerdo? Sí, bueno, eso también hablaba Federico de eso, ¿no? De lo común, como las singularidades trabajando, ¿no? Sergio. Sí, quería decir, digamos, que me interesa mucho la forma en que planteas la relación entre el texto derridiano y el texto kantiano, ¿no? Entonces, sacarle más las consecuencias a esto de la historia de un punto de vista, o el indigenismo desde un punto de vista cosmopolita, la historia desde un punto de vista cosmopolita, pero de base con esa problematización, porque en realidad, digamos, en ese momento, ¿no? Que va desde la última entrevista, pero empieza en el espectro, ¿no? Ahí está ese eje, ¿no? Que es la problematización de la relación a la experiencia, ¿no? El bloqueo respecto de la posibilidad de hacer una ecogía con la experiencia, etc. Pero está la otra dimensión, que es la dimensión del problema del Estado canalla. Yo le podría decir, el primer texto le contesta al Kant de la historia cosmopolita, el segundo texto le contesta al Kant de la paz perpetua. ¿Te das cuenta? Es decir, le contesta al Kant que diría algo así como: solo de la historia podemos obtener el aprendizaje que nos permite superar la situación actual de Europa. Entonces, sacar las consecuencias de ahí sería precisamente someter a cuestionamiento lo que se llama ahí la pragmática kantiana, ¿no? La configuración normativa de un horizonte respecto al cual es posible producir un resultado en la historia, que sería ese progreso infinito de la luchación. Ahí habría que, creo yo que hay que armado, digamos, un problema interesante. Tenemos que pasar a Brett. Muy brevemente. Dos puntos. Uno, no sé si le estamos haciendo decir más de lo que dice el Deleuze, lo cual también es una buena forma de hacerlo trabajar, ¿no? Porque creo que no dice que no se puede ni vivir ni aprender. Otra cosa es que no se termina, ¿sí? No es que no, ¿sí? Ese decir que podrías tú relacionarlo con la tecnología y en la experiencia, ¿no? Pero lo que te está demostrando es de que no dejas de trabajar, aprender a vivir, ¿sí? Esa negación no te está imposibilitando, no te está negando, ¿no? Yo creo que es un diálogo afortunado con el vivir bien, porque por lo menos nos hace prestar atención de nuevo con respecto al tema de la vida. Y lo digo el tema de la vida como a un ámbito que no puedes señalar y decir esto es la vida y así se hace. Inclusive yo diría, ese es uno de los problemas y más ricos en Bolivia, porque el que no podamos definir qué es el vivir bien es la mayor riqueza, porque convoca a discutir el tema de la vida. Y yo diría, es la mejor forma de hacer un llamado justamente a esas formas, a esas formas y modos tan plurales de vida. Es una convocatoria. Que Choquehuanca la haya jugado con el vivir mejor es bueno, el canciller lo hizo, ¿no? Y lo ilustró de una forma, diría, simpática, pero no creo que es justo la pena. Pero yo diría, la virtud es que llama, eso convoca a discutir ese. Yo diría, en algunos lugares, digo, ese mismo problemática con democracia. Es decir, justamente hemos podido resignificar y trabajar en torno a la democracia, porque no hay una definición o una definición. Vivir bien nos permite jugar, pero centrándonos en torno a la vida y nos abre otras problemáticas. De allí, nada más yo haría una observación con respecto, que me gusta mucho tu texto y tu lectura. Los cataristas, y buena parte del campo político boliviano, tuvieron que aprender de las tierras bajas. Los cataristas aprendieron y tuvieron que aprender a discutir pluralmente.
estaban acostumbrados a discutir y disputar en términos como si fuera una oposición, un dualismo. Se les complicó el escenario. En realidad yo diría, se enriqueció el término de indígena. Claro, esto también es cierto que en la propia trayectoria ahorita del proceso vemos que también son relaciones asimétricas en los distintos pueblos indígenas, ¿no? Y vamos a ver una situación muy distinta entre el SIDOC y lo que son las organizaciones de tierras bajas frente a la CLCB. O